Bueno, seguimos con nuestro tema y nos acompaña Sara Herrera y hoy vamos a ver en la fisioterapia para la lesión del nervio radial. Y lo primero que le tenemos que preguntar a Sara es ¿cuál es el nervio radial? ¿Dónde está localizado? Ok, muy buenos días a todos. Importante saber eso, ¿dónde está el nervio radial y por qué se lesiona? Pues básicamente el nervio radial está ubicado desde el plexo braquial que viene en la parte de arriba del cerebro, una irradiación, pasa por todo lo que es el brazo, cruza por la zona posterior del codo y luego se pone hacia adelante para darle sensibilidad a todo lo que es antebrazo, mano, dedos y sobre todo el pulgar. Tiene suficiente actividad desde el punto de vista motor en todo lo que es antebrazo, brazo y la muñeca. Quiere decir que en el caso de que este nervio se lesione, pues casi siempre la forma en que el paciente refleja esta condición es en una mano caída. ¡Wow! Llega entonces a ser bastante difícil poder estar por alguna condición que haya sufrido y que este nervio se haya lesionado, estar con la mano caída y pues no hacer absolutamente nada. No se puede mover para absolutamente nada. No, la mano queda completamente caída porque el nervio se lesiona. O sea que este nervio tiene una función básica y primordial en todo el brazo. En todos los brazos. Y le estaba comentando, no sé si te ha pasado alguna vez, yo una vez me caí y me apoyé en el borde de una mesa y yo sentí un calambre exactamente por el área que estás diciendo, en todo el brazo. Ese es que se me acalambró el nervio radial. Puede ser dependiendo, porque una de las cosas, bueno, ahí hay algunas imágenes que muestran por lo menos cómo el nervio llega directamente a la parte del dorso de la mano y está directamente relacionado con todo lo que son la parte extensora de la muñeca y de los dedos. Lo que quiere decir que si este nervio al lesionarse se le llama que es una parálisis del nervio radial, la mano simplemente va a ser una caída. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Y por lo menos lo que comentabas, que te lastimaste al caer, o sea, al golpear con una mesa. Hay personas que se lesionan este nervio simple y sencillamente porque duermen en una posición inadecuada. Y me pasó hace muy poquito. Tengo un paciente bien reciente que el chico, bueno, estaba en una rumba y de repente se quedó dormido en una silla y estuvo apoyado toda la distancia sobre el codo, pero en una silla incómoda. Muy incómoda. Y pasaron horas y horas y horas y la madrugada la mamá lo vio, lo despertó y el chico no sentía absolutamente nada del brazo. Han pasado aproximadamente 6 meses y actualmente está en fisioterapia para poder activar el movimiento extensor de muñeca porque no logra levantar la muñeca. O sea, que el simple hecho de apoyarse. Sí, por horas. Sí, porque la irrigación en el nervio prácticamente se corta y pues hay una lesión en el nervio. O sea, en este caso puede haber sido por una posición prolongada. En otros casos hay personas que se fracturan el húmero. El húmero es el hueso que está justo en el brazo. Y como por este hueso hay un surco donde pasa el nervio, si uno se fractura el húmero, pues directamente tiene que ver también con el nervio. Pero en otros casos tan sencillos como el que acabo de mencionar, una mala posición le provocó una parálisis del nervio radial. Sí, yo pensé cuando yo te iba a preguntar, yo dije, pero ¿cuántas veces tengo que dormir en esa posición? Pero no es cuántas veces, es que es un par de horas y ya me puede afectar. Y cuando uno está pequeño, o sea, tú hiciste esto, yo dormía así, o sea, bueno, y hay muchas personas en la escuela y te dormías así. Sí. Cuando estás en la silla, entonces que no ocurre siempre, pero si lo notas, hay personas que duermen mal y cuando despiertan sienten toda la mano adormecida, de repente sienten como que, oye, estoy agarrando algo y se me cae. Claro, porque hay puede que se esté alterando algo del nervio, pero no llega a ser una lesión completa de este nervio radial. Sin embargo, cuando llega a diagnosticarse como una lesión o una parálisis del nervio radial o la mano caída, como generalmente se le conoce, pues todo el trabajo de fisioterapia es bastante interesante porque este paciente necesita activar el movimiento de su mano. Imagínate que fuese su mano predominante o su brazo predominante. Claro, ¿Cómo trabajas? Es un tema. Entonces, ¿lo puedo confundir con otra cosa de repente que también me provoque esto? O si se me cae la mano ya tiene que ver con mi nervio radial. Pues básicamente sí tiene que ver con el nervio radial porque lo vas a sentir desde arriba. En inicio lo vas a sentir casi todo el recorrido y dependiendo de cómo haya sido la causa, así mismo es el diagnóstico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando siento calambre
¿eso es una muestra de qué? O sea, Ok. ¿qué me está queriendo decir mi nervio radial o mi cuerpo? Ok, cuando hay calambres o cuando hay alguna otra sensación en el brazo, pues dependiendo de la edad, dependiendo de otras condiciones, uno puede decir, ok, descartamos que sea un inicio, un derrame, ¿sabes? Porque generalmente a la gente se le duerme el brazo. Pero cuando es algo que es directamente relacionado con el nervio o con la extremidad, entonces estamos hablando de que es una lesión del nervio radial. Pero si no hay ninguna otra condición que directamente por edad, por algún factor de riesgo haya provocado que el brazo se adormezca, se van haciendo descartes de exámenes, por lo menos se le hace electromiografías a los pacientes, que es un examen específico para poder conocer qué tanta actividad nerviosa hay en el brazo y poder decir, bueno, ok, si estás teniendo a nivel de los músculos del antebrazo y del brazo no tienes actividad, quiere decir que no hay una inervación de este nervio radial que le dé actividad al músculo. Entonces hay que trabajar con electroestimulación, que son unos electrodos que se colocan en fisioterapia para darle estímulos al brazo y que poco a poco el músculo vaya activándose. Ciertamente hay que hacer muchos ejercicios, hay que trabajarle con estímulos hacia la extensión de la mano, dedos, principalmente el pulgar también, que no logra abducir o abrirse. El pulgar es el dedo dominante de la mano. El dedo dominante de la mano. Mira, esta foto es como ya cuando tengo el daño. Ok, sí, definitivamente la izquierda, donde vemos la mano completamente caída, bueno, ahí hay una lesión en el nervio radial y si muestras, si ves directamente la imagen, se muestran cómo los dedos están en una posición dormidos, inactiva, ¿sí? Entonces, imagínate, quieres lograr agarrar algo y ni siquiera logras hacerlo. Entonces, es tan difícil poder hacer algo con este brazo, con esta mano, que hay que hacer terapia sí o sí. Ok. ¿Por cuánto tiempo? Exacto, ¿por cuánto tiempo? Y si yo hago las terapias requeridas, ¿vuelvo a la o sea, mi brazo vuelve a la normalidad? ¿O siempre va a manifestar Ok, alguna...? hay algunas ocasiones donde se puede recurrir a una operación o una cirugía, cuando de repente esto, como decía, si el daño es directamente por alguna fractura o si ha sido por una condición ya que amerite operar, pero si es algo donde, como le decía, en la electromiografía notas qué tanta actividad muscular puede haber. Uno puede sentir o puedes notar cuando haces una evaluación si el paciente tiene algún cierto vestigio, que se le llama, como cuando hay un inicio del movimiento. Si uno logra ver eso en una evaluación, con terapia se puede recuperar. Si tú le dices al paciente, por ejemplo, yo te tomo tu mano y te digo, tienes la manito caída, pero yo te digo, Erika, vamos a tratar de levantar los dedos y entonces, ok, aquí no tienes ningún problema en el nervio radial, pero si lo tuvieras, tú vas a hacer como que quieres, no puede, pero no puedes. Es que es frustrante. Pero indirectamente hay como un pequeñito movimiento, entonces eso es un vestigio, tú dices, ok, ahí hay una cierta actividad, podemos trabajarlo, vamos a darle una estimulación para que logres activar el músculo y para que logres hacer movimiento. La última opción es la operación. Sí, y eso lo determina meramente el médico cuando en primera instancia el paciente va y dice, ok, no siente el brazo, fue por esto y fue por lo otro, ok, ¿qué vamos a hacer? Y casi siempre mandan a fisioterapia porque se logra mucho, pero dependiendo qué tanto tiempo hayas estado haciendo terapia, si no logras un avance, hay que volver a hacer una reevaluación médica para ver qué otras cosas logramos hacer. ¿Por cuánto tiempo me decía Sara que se va a hacer la terapia de rehabilitación? Bueno, eso va a depender mucho. Mira, de cada caso. De cada caso, va a depender, y de cuál haya sido el desencadenante del problema. Pero, por ejemplo, como te mencioné, mira este chico, o sea, a mí me sorprendió mucho, porque él, eso fue exactamente, me dijo, septiembre del año pasado. Wow, y todavía está en octubre, rehabilitación. noviembre, diciembre. Falta Enero, enero. o sea, 4 meses y ya él ha ido a diferentes sitios, ahora llegó a mis manos y bueno, estamos trabajando, ya él ha logrado sentir, porque tenía completamente adormecido todo, eso es o sea, una base. adormecimiento, debilidad, completamente. Ahora tiene la mano caída, sí logra mover el hombro, pero con la mano caída y ahora estamos tratando de activar entonces lo que es extensor de dedos y de muñecas. Me imagino que eso viene, o sea, como Mira, poco como a el poco. recorrido, Como el ajá. recorrido. Primero Claro, acá, va acá, despertando. acá. Va despertando. ¿Hay alguna señal que me pueda dar a mí luces de que yo he tenido una lesión en el nervio radial o he tenido un principio de lesión? O sea, como que no es radicalmente, pero si yo no me lo trato a tiempo, puedo quedar con la mano caída. Bueno, pudiera decirte de repente en el caso de que hayas tenido en diferentes ocasiones adormecimientos, porque voy a decirlo para también los televidentes, cada vez que hay una sensación de adormecimientos o generalmente el nombre es parestesias, es como un hormigueo entre los dedos o un Ajá. entumecimiento. ¿Qué pasa? Todos esos síntomas son directamente relacionados a la parte nerviosa. O sea, no es muscular. Todo lo que es sensibilidad, todo lo que es esa sensación alterada de la mano, del antebrazo o del brazo, es una sensación de nervio.
lo que da esos síntomas de adormecimiento, como decía, parestesias, hormigueos y demás. Ok. Si ya es otro tema de dolor, inflamación, entumecimiento o cosas como estas, ya no es directamente con el nervio. O sea que si tú quieres conocer si en algún momento has tenido algo relacionado con este nervio, si has presentado adormecimientos en manos y has sentido que para cargar o tomar algún objeto o algún agarre, la mano se te hace, se te hace pesada o tal vez muy débil para poder tener un agarre de algo mínimo. Ya, ¿sí? ok. Completamente. Que usarías en tu día a día. Exacto. Ahí es Hay que interesante. prestar atención. Hay que prestar atención. La verdad es que hay muchas veces que por una tontería como dormir en una mala posición, Sí. podemos estar como afectando este nervio radial poco a poco. O sea, porque si Poco a duermes en una mala posición Todo el todo el tiempo, tiempo, claro. a la larga puedo tener afectado totalmente el nervio radial. Sí, es correcto. Y lo importante, bueno, ya que hablamos de la parte de dormir y que hice a colación Porque a este ¿cómo uno se caso. da cuenta de eso? Claro. Dormido. Exacto. Es bien. Es complejo, sí, porque es complejo. uno tiene que, bueno, por más que uno dice, ¿sabes qué? Me voy a acostar así. Ajá. Uno ¿Cómo- amanece de cómo otra que- forma. de Es que a mí me manera. pasaba, Así que hay ¿sabes? que Cuando prestar ella atención. empezó a hablar, yo dije que hubo un tiempo en que la mano se me dormía. Y es claro, tenía una mala posición al dormir, pero yo le decía al doctor, ¿y cómo me doy? O sea, ¿Cómo ¿qué te hago? das ¿Qué cuenta? hago? Dormida, Chuca, te ¿Cómo das cuenta. duermo? Y Te das- era súper difícil. Y pero ya, también bueno, hay ya- otros nervios, ¿no? También hay otros nervios que pueden hacerte esa sensación, o personas cuando tienen temas del túnel del carpo, o sea, hay otras cosas, ¿no? Pero sí, como te decía, si casi siempre la manifestación empieza desde el hombro y se va irradiando y se va sintiendo hasta la mano, provocando principalmente esta mano en Entonces, posición de hay que ir caída, inmediatamente. nervio radial. Eso es como Y el indicativo. consulte ¿A qué doctor vamos en primera instancia? Neurólogo, si puedes ir directamente A a un un neurólogo, neurólogo. claro, porque es que, pero si no conoces a raíz de qué te ocurrió, pues vas a ir a un médico general y el médico Y él te general referirá. te va a referir al especialista, que en todo caso sería un neurólogo Lo para este más estudio. importante es que vaya al doctor. Que no se vaya. automedique, porque eso le pasó a la vecina. No. Ve al doctor, Sí, un correcto. médico de cabecera, y él te va a referir porque puede ser esta condición, como lo es la lesión, o sea, te hayas lastimado o lesionado el nervio radial, que trae consecuencias y que necesita un tratamiento extenso para poder volver a recuperarlo, en algunos casos hasta operación. Muchísimas gracias, Sara, por estar con Muchas nosotros. gracias a ustedes también. Interesante porque siempre aprendemos cosas nuevas con Sara, y estoy segura que todas las televidentes también.